55 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó solicitar al presidente de la República, Gabriel Boric, reubicar a los presos de Punta Peuco. Vamos a profundizar en este tema. Estamos en el estudio con el diputado del Partido Socialista y autor de la iniciativa, Juan Santana. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a Hoy es Noticia. ¿Qué tal? José Miguel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Todo bien, diputado. Interesado en que vamos conversando sobre este proyecto de resolución. Vamos al detalle. También vamos a hablar de los momentos tensos que se vivieron en la Cámara durante la discusión de este. Pero vamos a la propuesta en concreto. Se busca reubicar a los presos de Punta Peuco en Colina 1. ¿Hacia allá apunta esta iniciativa? Así es, y esto, entre otras cosas, porque estamos conscientes de que existe hoy día en nuestro país una crisis de hacinamiento en las cárceles y en los distintos centros penitenciarios. Sí. Que, entre otras cosas, obliga a optimizar los recintos penitenciarios con los que cuenta nuestro país, nuestro sistema, y naturalmente, y al igual como ocurrió el año 2010 con la cárcel de San Miguel, luego del incendio que la perjudicó, en donde se destinó posteriormente el uso de esta infraestructura solamente para internas mujeres, nosotros creemos que hoy día, y a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es necesario dar un gesto por parte del gobierno para acabar con cualquier tipo de privilegio, sobre todo en quienes son autores de crímenes de lesa humanidad y que, en nuestra opinión, no tienen motivo alguno para tener condiciones especiales al interior de este tipo de recintos. O sea que no sería cerrar Punta Peuco, sino en mujeres embarazadas o mujeres que tienen hijos de hasta 2 años, ¿verdad? Efectivamente, nosotros lo que hemos propuesto tiene que ver con cómo optimizamos esta infraestructura y, por lo tanto, cómo se le da un uso distinto para la que hemos denominado, José Miguel, como población prioritaria. Okay. Entre ellas están, por supuesto, las mujeres embarazadas, que según cifras que nos ha entregado Gendarmería son 126 a nivel nacional las personas, las mujeres que se encuentran en esta condición, o mujeres que son madres también, en donde hay una afectación con quienes son los niños, sus hijos, naturalmente cuando naturalmente no cuentan con las condiciones para estar en conjunto, digamos, con quienes son sus madres. En este caso, las cifras que nos entrega el Ministerio de Justicia aborda a cerca de 3.000 mujeres que hoy día se encuentran dentro de las distintas cárceles de nuestro país, que se encuentran bajo esta condición y que son madres. Usted, como autor de esta iniciativa, además como parlamentario oficialista, ¿hubiese esperado que dentro de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que se cumplen el próximo día lunes se incluyera este tema? ¿Faltó el gobierno en este aspecto? Efectivamente, al igual como, o en complemento más bien, con lo que fue el anuncio del plan de búsqueda, que a nosotros, por supuesto, nos parece una iniciativa tremendamente relevante por parte del Ministerio de Justicia, creemos que es relevante el que desde el gobierno también se dé una señal de poner fin a la impunidad en un tema tan sensible como este. Esto no se trata de venganza, como lo han señalado algunos parlamentarios de oposición. Esto se trata de hacer justicia, de tomar medidas reparatorias con aquellas familias, aquellas agrupaciones de derechos humanos que naturalmente representan a quienes fueron víctimas de una política de Estado que durante 17 años no solamente persiguió, sino que también asesinó e hizo desaparecer personas por su pensamiento político. Bajo ese punto de vista, nosotros igual, José Miguel, entendemos de que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado no termina este 11 de septiembre. La conmemoración del golpe de Estado, si una decisión de estas características, de esta magnitud, requiere 1 mes, 2 meses o 3 meses más para que el gobierno tome una buena decisión y pueda implementarla desde el punto de vista también operacional, nosotros creemos que igualmente va a ser importante. Lo que nos parece, sí, muy significativo es que el gobierno de una vez por todas tome esta decisión, al igual como paradojalmente tomó una decisión similar en su gobierno, Sebastián Piñera, el año 2013 sí, con el cierre del penal Cordillera. El penal Cordillera. De hecho, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, durante una entrevista el fin de semana anterior decía: estas decisiones no se anuncian, se ejecutan. Y sobre este mismo tema, desde el gobierno central y particularmente desde la Subsecretaría de Justicia, han señalado lo siguiente: el Estado no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario. Bueno, esto a raíz de la sobrepoblación y la crisis carcelaria que existe en nuestro país y que es más que reconocida. Quedaremos atentos entonces si en definitiva en algún momento se le da un nuevo uso a Punta Peuco y se cumple al menos lo que ustedes han proyectado, han propuesto en este proyecto de resolución de trasladar a quienes están hoy día en Punta Peuco, por ejemplo, a Colina 1. Pero lo cierto, diputado, es que la sesión fue tensa, muchas descalificaciones. Tengo acá la transcripción de uno de los momentos que se vivieron y me gustaría que lo conversemos. Por ejemplo, el diputado Sergio Bobadilla de la UDI
A propósito de la discusión sobre los privilegios, para ellos, entre comillas, porque no están de acuerdo con aquello, en Punta Peuco dijo que estaba de acuerdo con terminar con los privilegios de los terroristas mapuches que están presos en cárceles de 5 estrellas en la Araucanía. Dice también que estoy de acuerdo con terminar con los privilegios de los cobardes asesinos de Jaime Guzmán, que están en Francia y que recibieron una visita de cortesía del presidente Boric. Agrega el diputado Bobadilla: estoy de acuerdo con terminar con los privilegios de los militantes de RD que le han robado la plata a los más necesitados de nuestro país. Responde el diputado de Rementería: tu general robó mucho más. Así está el ambiente en la Cámara, a pocos días del 11 de septiembre. Así está. Y esto es solo una muestra. Esto es una de las tantas expresiones de polarización que efectivamente, José Miguel, ha habido durante estos días en el Congreso Nacional, bueno, y en el debate público en general. Y a mí lo relevante, y para mí digo, lo relevante de todo esto es cómo hemos retrocedido en algunas cuestiones o acuerdos que, en nuestra opinión, parecía ya un territorio superado, al menos la discusión, ¿no? O sea, a propósito del expresidente Piñera, bueno, él habló de cómplices pasivos en su anterior gobierno, lo cual a nosotros nos parecía que era un cierto reconocimiento de situaciones que vulneraron derechos humanos de personas durante tanto tiempo, durante 17 años de forma particular. Pero solamente para hacer un recuento, el presidente Boric, para evitar la incomodidad que eventualmente iba a tener Chile Vamos de visitarlo en La Moneda, le propuso a la derecha suscribir un acuerdo en el ex Congreso Nacional y lamentablemente Chile Vamos no asistió. Se les invitó al plan de búsqueda, más allá de polémicas más, polémicas menos. Los dirigentes y los partidos de Chile Vamos tampoco asistieron. Pero se siguió siempre los conductos regulares, y se lo pregunto no con el afán de polemizar ni de tampoco seguir profundizando en aquella polarización. Pero lo cierto es que hubo críticas sobre la manera, por ejemplo, en la que el presidente Boric dio a conocer este anuncio por la firma del documento desde España, particularmente, si mal no recuerdo, en su gira en Europa. ¿Fue la manera, fueron las formas correctas o se pudieron haber cuidado más? Bueno, hay situaciones puntuales que uno podría examinar. Pero lo que me interesaba a mí, José Miguel, era hacer un recuento de una serie de acciones en donde la verdad es que uno no ha visto una buena voluntad por parte de los partidos de oposición, por parte de la derecha, a adscribir a ciertos principios o a declaraciones que aglutinen ciertos principios democráticos que yo creo que hoy día en el país son fundamentales. Y yo creo que instancias para eso no han faltado. Sin ir más allá, el presidente Piñera, esta mañana nosotros nos enteramos además que suscribió a una declaración que han realizado el conjunto de presidentes de la República desde el año 90 hasta la fecha. Leía también y escuchaba unas declaraciones del exdiputado y exministro Jaime Belolio de la Unión Demócrata Independientes que naturalmente uno valora mucho, en orden a que no solamente son condenables las violaciones de derechos humanos que se realizaron durante 17 años, sino que también el golpe de Estado como resolución de conflictos políticos en nuestro país. Todos esos avances que en nuestro país pareciera ser también en la derecha, en un momento estaban conquistados, estaban resueltos, hoy día lamentablemente a 50 años de la conmemoración del golpe de Estado pareciera ser que hemos retrocedido. ¿Por qué? Y eso a mí me parece que es tremendamente lamentable. Yo creo que ahí hay o sea, si uno se pone a buscar los fundamentos, el origen de por qué está pasando esto, José Miguel, naturalmente una de las cosas y la polarización que se genera en el país del debate, naturalmente repercute en esta condición. Pero yo lamento. Diputado, pero tendrá que ver, por ejemplo, con el resultado electoral del mes de mayo, que en términos coloquiales podríamos decir envalentona a una derecha más extrema que obtuvo muy buenos resultados y que hoy día están en el Consejo Constitucional. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con que hoy gobierne nuestro país un presidente de izquierda, a diferencia, por ejemplo, de lo que fueron los años de la Concertación o la nueva mayoría? Claro, es que uno podría preguntarse también cuáles han sido los proyectos de ley o las políticas públicas que este gobierno de izquierda ha implementado para que se genere tal nivel de polarización. A mí me da la impresión, José Miguel, más bien, es que luego de los resultados del plebiscito de septiembre pasado, en donde se resolvió rechazar la propuesta constitucional del anterior proceso constituyente, me da la impresión, a modo de autocrítica, que hubo un exceso en la retórica, un exceso en las propuestas que se hicieron, sin resguardar lo necesario que es cuidar las mayorías, no solamente políticas, sino que también sociales. Empujar iniciativas que finalmente puedan ser sostenibles en el tiempo para la población y también para las instituciones públicas. Y yo creo que cuando eso no se cuida, lo que nos muestra al menos nuestra historia reciente, lo que nos muestra la experiencia, es que naturalmente eso genera un efecto contrario y naturalmente se puede crear un clima social y político distinto al que teníamos en ese entonces.
Y yo se lo atribuyo a eso. Yo creo que hubo una serie de errores que cometimos teniendo mayoría en el proceso constituyente, en la elección presidencial pasada, y que lamentablemente la fuimos perdiendo con el tiempo, y que hoy día naturalmente uno de los desafíos que tiene esta administración y nuestro sector político es naturalmente recuperar esa conquista de esas miradas comunes que existen como país. ¿Fue un error, por ejemplo, la salida de Patricio Fernández? Yo tengo una opinión muy personal, porque yo igualmente suscribí a la carta que realizaron las agrupaciones de derechos humanos para su salida, entre otras cosas porque si bien es importante que exista transversalidad en lo que finalmente va a ser el relato común que va a tener el país, ese relato común tiene que tener como base la democracia. Y yo creo que el error que cometió Patricio Fernández, entre otras cosas, tenía relación con esto que conversábamos al inicio. Él en un momento propuso, como organizador de las actividades de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, crear un relato institucional a propósito de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante 17 años en dictadura, separándolo de lo que desde nuestro punto de vista no se puede separar, que es el golpe de Estado. El golpe de Estado, justificaciones más, justificaciones menos, no puede ser una resolución política por muy polarizado que esté el clima político en un país. De hecho, yo lo decía en conversación con un colega, fíjate que el examen y la reflexión acerca de los momentos previos al golpe de Estado incluso es un debate hoy día en los partidos de izquierda. El Partido Socialista al cual yo pertenezco es un partido que por años y décadas ha hecho una reflexión autocrítica respecto al rol que jugamos en el periodo y en el gobierno de la Unidad Popular. Pero eso bajo ningún punto de vista justifica el que se haya realizado un golpe de Estado, entre otras cosas porque existían las herramientas y los mecanismos institucionales para, por ejemplo, incluso poder destituir al presidente. Existía la acusación constitucional ya en ese entonces, pero en las elecciones parlamentarias de 1973, en marzo, la oposición al gobierno de la Unidad Popular no obtuvo la mayoría política necesaria para poder empujar esa acusación constitucional. Hace poco, José Miguel, nos enteramos y conocimos un audio del ex canciller Orlando Letelier, en donde él señalaba que se iba a hacer un anuncio por parte del presidente de la República el mismo 11 de septiembre. Es decir, existía una voluntad también en el gobierno para resolver la crisis social que se vivía, con esto termino, a través de la vía institucional. Pero lo que no podemos aceptar como país, menos a 50 años del golpe de Estado, es justamente una justificación a ese mecanismo de resolución política. Usted hablaba recién de autocríticas que han hecho incluso desde el Partido Socialista a su actuación o a ciertas posiciones que, por ejemplo, adoptaron en el gobierno del presidente Salvador Allende hace 50 años atrás. Estamos muy próximos a conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado el próximo día lunes. ¿En qué se basan esas autocríticas que realizan en el Partido Socialista y cómo podrían ayudar a generar tal vez ciertos mínimos comunes con otros sectores políticos para poder, en algún momento dado, tal vez ya no se dio ahora, pero en algún momento dado, llegar a un consenso en torno al golpe de Estado de 1973? Mira, el presidente Allende fue senador de la República. Sí. Y antes de ser electo presidente, en 1970, fue candidato presidencial en 3 otras oportunidades. Sí. En el 52, en el 58 y en el 64. Y recién en el 70, cuando obtiene la mayoría en una competencia a 3 bandos, él obtiene la presidencia de la República. El presidente Allende fue siempre un demócrata, José Miguel. Y yo creo que, entre otras cosas, a propósito de la pregunta que tú me haces, yo creo que el Partido Socialista, por ejemplo, el hecho de haber determinado en uno de sus congresos previo a la asunción del gobierno de la Unidad Popular la vía armada como una vía política para conquistar el poder, yo creo que eso fue un exceso político, retórico, deliberativo, que sin lugar a dudas fue un error a partir de la historia y a partir de la reflexión que uno hace con los años y con las décadas. El gobierno Allende jamás se propuso eso. Fue un gobierno sumamente respetuoso de la institucionalidad de nuestro país y, por lo tanto, el exceso de retórica cuando yo te hablo acerca de los conceptos, acerca de los caminos que se proponían en ese momento, naturalmente perjudicaron el clima también en el país que se produjo previo al golpe de Estado. ¿Y eso se está generando eso hoy? Yo creo que eso se está generando hoy. Uno tendría que preguntarse si es que... ¿Se peca a veces de exceso de retórica, por ejemplo, que termina costándoles caro? Sí, pero yo creo que también hay otras cosas. Por ejemplo, cuando desde la oposición, desde la derecha, se intenta igualar
lo que fue el golpe de Estado. Como jugar al empate. Con lo que fue el estallido social, en donde naturalmente nosotros condenamos, y siempre lo hemos hecho, hay documentos que así lo acreditan, del Partido Socialista del año 2019, cualquier acto de vandalismo, pero al mismo tiempo defendemos la legítima movilización social que se realizó en ese periodo. Naturalmente es que son cosas que bajo ningún punto de vista se pueden comparar. Hace pocos días atrás un medio de comunicación emitió un documental en donde, entre otras cosas, se recordaba que para el plebiscito del año 88 el dictador Pinochet en ese momento incluso tuvo la voluntad de desconocer el resultado que democráticamente había dado las votaciones que se realizaron en nuestro país. Si no es por la resistencia que tuvieron los otros generales que lo acompañaban en ese momento, Pinochet persevera en su idea de perpetuarse en el poder aún a pesar y en contra de la voluntad de un pueblo que se había manifestado a través de un plebiscito. Por lo tanto, a mí me parece que intentar comparar hechos que no tienen ninguna comparación, intentar comparar, por ejemplo, la acusación constitucional que se le hizo al presidente Piñera durante el gobierno anterior con el golpe de Estado que se produjo el año 73, son cuestiones que no merecen comentario. Y eso, en mi opinión, José Miguel, también genera un clima de crispación, también genera un clima de negacionismo en el debate público del país, que naturalmente no le hace bien a propósito de las fechas que estamos conmemorando. Bueno, se han vivido momentos muy tensos, hay una polarización que llama bastante la atención, lo conversábamos al inicio de la entrevista, mucho más profunda ahora a los 50 años en comparación, por ejemplo, a los 30 o a los 40. Antes que se nos acabe el tiempo, diputado, quiero preguntarle por reforma previsional, usted es presidente de la Comisión de Trabajo. Sabemos que la propuesta original del gobierno hablaba de un 6%, y me refiero al 6% adicional a solidaridad, sin embargo ha cedido, eso ya lo ha comunicado y habla de un 4 y un 2. En el escenario actual, con una oposición, con una derecha que no quiere moverse de sus posiciones y que habla del 6% a capitalización individual, ¿queda espacio para que el gobierno siga cediendo? Y se lo pregunto a raíz de la propuesta de la Democracia Cristiana, que es 3 y 3. Bueno, esta es una tramitación, digo, la de la reforma previsional, que no solamente se termina en la Cámara de Diputados, sino que después tiene que... se traslada, digamos, la discusión al Senado. Yo creo que la discusión sobre el destino de la cotización adicional del 6% que propone la reforma es una de las discusiones. Si es 4-2, que es la propuesta que al menos nosotros desde el Partido Socialista vamos a defender... ¿Aprobaría un 3 y 3? Y que es la propuesta de la ministra Jara, o si es 3 y 3, que es lo que propone la Democracia Cristiana, pero garantizamos que el proyecto pueda ser tramitado en la Cámara de Diputados y pueda ser respaldado, pueda ser aprobado, naturalmente nosotros vamos a avanzar. Pero nuestra propuesta hoy día es del 4 y 2. Yo sé, y nosotros creemos, y termino con esto, José Miguel, nos parece relevante que además de aprobar esta reforma en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional en general, nos parece que la reforma no puede perder la esencia y los principios que motivaron su presentación. Sí. Y ahí está la importancia del seguro social, que permite aumentar no solamente las pensiones de los futuros jubilados, sino que también de los actuales jubilados, los que están fuera del sistema laboral. Eso ha dicho la ministra. Porque si... Diputado, es que estamos en el tiempo. Se lo pregunto porque en entrevista con CNN Chile hace 2 semanas atrás, el diputado de la ADC, Alberto Undurraga, presidente del partido, decía: si aceptan un 3 y 3, aprobamos en la Cámara sin necesidad de contar con la derecha. Es que yo no estoy tan seguro de eso, porque el número de parlamentarios con los que cuenta Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, o los parlamentarios de gobierno, sumados a los de la Democracia Cristiana, no nos da la mayoría. Él decía que CDU también se pondría con los votos. Pero es que yo al menos en política tengo la práctica de hablar por la organización o el partido al cual yo represento. Yo no hablo por terceros. Entonces difícilmente podría autoarrogarme la vocería de otros partidos. Yo creo que si contamos con el respaldo de la Democracia Cristiana, que ojalá sea así, no tenemos los votos necesarios. Necesitamos también el apoyo de la CDU y necesitamos el apoyo también del PDG, por ejemplo, también. Y yo espero que también de parlamentarios de la derecha también. No hay por qué cerrarse esa barrera. Pero el tema principal, José Miguel, es que no podemos perder el horizonte de la creación de un seguro social que permite aumentar de forma inmediata las pensiones de los actuales jubilados. Aquellos que están fuera del sistema laboral y aquellos que no les beneficia el que esta cotización del 6% adicional vaya a cuentas de capitalización individual, porque naturalmente no van a ser
ser los beneficiados. Por lo tanto, yo espero que avancemos luego de casi 11 meses de haberse presentado la reforma, pero que avancemos también recogiendo y respetando y defendiendo los principios que motivaron la presentación de esta reforma. Ya pues, diputado, le quiero agradecer la conversación. Vamos a seguir, por supuesto, conectados para hablar de este y otros temas. Hay también ahí una propuesta de la UDI que habla de terminar con las FP, al menos como las conocemos hasta ahora, incorporar nuevos actores que no necesariamente sean estatales. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema, por supuesto, en otras entrevistas. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias.